Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el curso y bueno, previamente cerramos la unidad 2 y 3, bueno, son tema 2 y 3 relacionados con cinética química. Ahora vamos a empezar con lo que es el tema 4, que de manera muy específica en su temario dice que el tema se llama catálisis. Sin embargo, en la parte de subtemas viene lo que es absorción. ¿Sí? Entonces vamos a tratar estos temas para que quede un poco más clara su investigación que ya tienen como trabajo para desarrollar en esta unidad. Bueno, catálisis. El significado de esta palabra deriva del griego catálisis, que significa terminación completa. La primera parte, que es kata, refiere completo, total, pero su significado original es hacia abajo, mientras que lisis refiere su destrucción o rompimiento. Dicho término fue usado por primera vez por Berzelius en 1836. En las industrias alimenticia, química y farmacoquímica, los catalizadores son ampliamente usados puesto que interfieren en la velocidad de orientación de la reacción en cuestión. Previamente en otras unidades platicamos de manera ligera lo que era un catalizador y las funciones de un catalizador. Bueno, para empezar, los catalizadores se dividen de manera general en dos, lo que son catalizadores positivos y catalizadores negativos. A los catalizadores positivos también se les llama aceleradores, puesto que aumentan la velocidad de reacción. Y también a los catalizadores negativos se les conoce como inhibidores, puesto que reducen la velocidad de reacción. Algunas sustancias que pueden alterar el actuar de esos catalizadores se encuentran aquí. ¿Sí? Son sustancias que pueden intervenir en el proceso de catálisis. Los primeros son promotores, que también se les llama iniciadores. Muchas veces algunos catalizadores por sí solos no pueden tener su actividad fotocatalítica, no pueden mostrarla. Entonces se requiere de una pequeña sustancia química que le ayude precisamente con esas interacciones moleculares solo al principio, para que entonces inicie la que es la reacción química. La otra sustancia son los anticatalizadores, también llamados desactivadores, que estos, como su nombre lo dice, detienen o intervienen que el proceso catalítico siga su curso. Y lo que hacen es precisamente desactivar el catalizador. Y en una categoría especial están los venenos. Los venenos refieren a ciertas sustancias que no solo la desactivan, sino que hacen que la reacción se pare en un proceso de todo el mecanismo de reacción. Si recuerdan un mecanismo de reacción, por ejemplo, de los más sencillos, viene siendo A, produce B, produce C. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que un veneno, de esta reacción química, mi producto de interés es B. Entonces, un veneno me puede ayudar a que en lugar de que la reacción en general se puede representar así, A me produce C, que es el producto final, se detenga en B, porque es el producto de interés. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo de esta manera. Un catalizador aumenta la velocidad de reacción, también la puede disminuir, y como lo acabamos de ver, también la orienta, ¿sí? Orienta la reacción. ¿Por qué? Al producto deseado. Por ejemplo, si tenemos esta reacción, vamos a pensar que en condiciones termodinámicas ambientales o ideales, obtenemos en mayor proporción C. Es decir, el equilibrio químico bajo esas condiciones de presión y temperatura orientan a la reacción a que se produzcan ambos productos, pero en mayor proporción C. Pero si el que es de valor es D, entonces yo hago uso de un catalizador, haciendo que entonces, para la misma reacción, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, pero ya con el catalizador, entonces ya puedo obtener en mayor proporción mi producto deseado. ¿Sí? En la industria viene siendo el producto, pues así que económicamente representa las ganancias. Las características más importantes de un catalizador, como lo platicamos ahorita, es que aceleran la reacción, la pueden retrasar,
¿Esto en dónde se puede ver? En reacciones que son muy rápidas, ¿sí? Que lleva fracciones de segundo a veces, y entonces se requiere retrasarla para poder estudiar su cinética y entonces encontrar su orden de reacción y determinar diferentes parámetros, ¿no? ¿Y en qué casos se tiene que acelerar la reacción? Bueno, pues en aquellas reacciones que pueden llevar incluso días o años, que son reacciones muy lentas, entonces se hace uso de un catalizador para acelerar precisamente esos tiempos, que esos tiempos se acorten. La tercera es orientan la reacción a productos deseados. La cuarta, que es muy importante, se mantienen inalterados durante el curso de reacción. ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento el catalizador se va a combinar con ningún producto ni con ningún reactivo, ¿sí? Únicamente está ahí de paso, así como entra, sale. 5. En general basta una pequeña cantidad de catalizador para los fines antes mencionados. ¿Qué quiere decir? Si lo queremos utilizar como un aditamento, basta con una pequeña cantidad para que entonces tenga los resultados deseados en nuestra reacción. 6. No altera los parámetros termodinámicos de las reacciones, es decir, no altera delta G, delta H y S, con lo cual el equilibrio químico tampoco se ve alterado. Entonces, ojo, muy importante, un catalizador no altera el equilibrio químico. ¿Ok? Tarea: investigar actividad y selectividad catalítica. Esta es para entregar, ¿sí? Y la van a entregar el día jueves. A la hora de clase la mandan por correo electrónico, de favor. Para poder entender la acción de un catalizador, recuerdan que en clase les mostré cómo actuaba un catalizador. Bueno, para poder entender eso necesitamos comprender antes lo que son los fenómenos de absorción, específicamente la absorción. Por eso en esta unidad y en muchos libros que van a ustedes a consultar, lo que es catálisis y absorción vienen juntos, ¿sí? Son dos temas que se presentan así de a parejita, porque para entender completamente uno necesitas comprender el otro. Entonces, los fenómenos de absorción se dividen en adsorción y absorción. La absorción es cuando tienes un material absorbente y la sustancia absorber, entonces también llamada absorbato. Esta sustancia se queda no solo en la periferia del material, sino que se distribuye de manera uniforme, dice la teoría, de manera uniforme entre todo, a través de todo el material. Y en la absorción tenemos dos partes, que es el adsorbato y el absorbente. Adsorbato, la sustancia que se va a absorber, y el absorbente, la sustancia que lo va a absorber. Entonces, la diferencia entre absorción y adsorción, aparte que una es con B y otra con D, en la B, recuerden, se va a retener el material, se va a absorber de manera uniforme a través de todo el material. Y en la absorción únicamente se va a quedar en la periferia. Ahora, el fenómeno contrario a estos dos que vimos viene siendo la desorción, que es el proceso contrario. En lugar de retenerlos, los va a liberar. Ahora, lo que a nosotros nos interesa más es la absorción. La absorción se divide en fisisorción y quimisorción. ¿Cuál es la diferencia? La fisisorción también es llamada como la absorción de Van der Waals, puesto que únicamente fuerzas de este tipo son las que tienen que ver con esta absorción. Encontré dos imágenes interesantes donde se puede ver la diferencia entre la quimisorción y la fisisorción, que a continuación les voy a platicar. La quimisorción, como su nombre lo dice, quimisorción, ya no son solo fuerzas atractivas de Van der Waals, sino que también ya vienen apareciendo lo que son los enlaces químicos, ¿sí? Por la palabra de quimi, ya viene relacionada ahí la palabra, un enlace químico. Entonces, la primera imagen, vean, para explicar la fisisorción, colocan una placa y una esferita. Entonces, la fisisorción es la atracción que tiene la placa únicamente sobre la superficie. Sin embargo, vean que como es una esferita, pues puede moverse libremente sobre la superficie. Y mientras que para la quimisorción, en lugar de estar vagando libremente sobre esa superficie, ya tiene un lugar específico donde embona.
Es decir, donde se lleva a cabo un enlace químico y entonces esa esferita ya se queda fija. La otra imagen aquí está, viene siendo una analogía, la primera, la fisosión, una analogía a lo que vimos acá, ¿sí? Únicamente son por puras fuerzas de atracción de Van der Waals, también es llamada, recuerden, la absorción de Van der Waals, mientras que la quimisorción ya tiene sus ranuras y las ranuras específicas con tamaño y todo para que estas pequeñas esferas puedan embonar. Aquí está, sitio de enlace. Entonces, esa es la diferencia principal. Obviamente, energéticamente, la quimisorción es mucho mayor que la fisisorción. Tarea, investigar las diferencias entre la fisisorción y la quimisorción. Eso es para sus apuntes, que bueno, lo van a complementar con la investigación que ya tienen programada. Ahora, la absorción se ve afectada principalmente por los siguientes factores. Vamos a platicar primero por una absorción para un sistema sólido-gas. El primer factor es la temperatura. Dice aquí, la magnitud de la absorción aumenta conforme disminuye la temperatura. Entonces, aquí presento dos gráficas. Estas gráficas son llamadas isóbaras de absorción. ¿Por qué isóbaras? Recuerden, es una analogía a lo que ven en termodinámica, con los diagramas presión-temperatura. Una es isóbara y otra es isoterma. Bueno, pues aquí es lo mismo. Se llaman isóbaras porque la presión se va a mantener constante y entonces lo que vas a tener que... tus ejes en tu gráfica van a ser X sobre M y T. Que bueno, en la investigación que ustedes van a hacer más a fondo, verán que refiere XM. En la mayoría de libros, bueno, pueden usar otra notación, pero tiene que denotarles la cantidad de gas absorbido por unidad de masa de absorbente. Y T, pues obviamente la temperatura. Esta primera gráfica que ven es representativa para una fisisorción. Y esta de la imagen de la derecha es para una quimisorción. La diferencia principal es que la quimisorción tiene un máximo aquí y la fisisorción pues no lo presenta como tal. En la fisisorción lo que podemos ver es conforme va aumentando la temperatura, la cantidad de absorción es menor. Y para la quimisorción vemos que tenemos una cresta, el máximo que les digo. Esto puesto que, como ya estamos hablando de enlaces químicos, recuerden, en la unidad anterior vimos que era necesario para que cualquier reacción química se pueda llevar a cabo, se requiere de una energía de activación. Bueno, pues aquí también va como analogía, también existe una energía de activación para la absorción. El segundo factor que afecta a la absorción es la presión. La magnitud de la absorción aumenta conforme aumenta la presión. Aquí está la gráfica. Ahora, ¿qué diferencia hay? En el anterior eran isóbaras, ahora aquí tenemos isotermas de absorción, que son precisamente las que más se utilizan para cálculos de estas cuestiones. Ahora, ojo, tanto el factor de la presión como el factor de la temperatura se van a regir a lo largo de todo el curso de reacción por el principio de Le Chatelier. Si revisan qué dice el principio de Le Chatelier, van a encontrar gran similitud en estos conceptos. Ahora, muchos libros dividen este factor como naturaleza del absorbente y naturaleza del adsorbato. Sin embargo, pues ya lo vi de una manera donde lo podíamos juntar y no estar con uno y con otro. Y bueno, mientras el absorbente se encuentre finamente dividido, es decir, posee menor tamaño, más área de contacto tiene. Y los absorbentes por excelencia que se conocen por ejemplo, está la sílica gel y el carbono activado, puesto que tienen un tamaño muy muy pequeño y tienen entonces un área de contacto, una superficie muy muy grande. Es por eso que sirven como absorbentes. Ahora, algunas sustancias químicas tienen fuerzas moleculares más pronunciadas, lo que hace más sencillo este proceso para gases que sean licuables y solubles. Por ejemplo, el HCl, NH3 y Cl2. Pero aquí dice más sencillo este proceso. ¿Con respecto a quiénes? Bueno, con respecto a los gases que se encuentran en la naturaleza. Les llaman gases permanentes. Ahora,
para un sistema sólido líquido, el primer factor que afecta es la absorción de un soluto disminuye conforme aumenta la temperatura. 2. La absorción de solutos en una solución aumenta conforme la concentración de la solución lo hace. 3. La absorción de solutos en una solución aumenta conforme la solubilidad del soluto disminuye. En el solvente. ¿Sí? Esto se ve en algunos casos, en algunas prácticas de laboratorio me imagino que lo llegaron a hacer, cuando preparaban algún reactivo de más y entonces requerían neutralizarlo, y en algunos casos tuvieron que utilizar algún absorbente como carbón activado. Ahora, ¿qué son las isotermas de absorción? Son gráficas, como ya lo vimos, son gráficas que determinan la cantidad de gas absorbido por cantidad de absorbente a una temperatura establecida. Los gases exhiben diferentes tipos de isotermas en diferentes absorbentes. Dichos patrones de absorción se clasifican en 5 categorías. Ojo, no estoy diciendo que estrictamente sean 5. Muchos libros presentan todavía 6. En el pasado se consideraban 6, sin embargo una de ellas tiene un patrón repetitivo, con lo cual consideran 6. Algunos otros libros consideran, como aquí, que sean 5. ¿Ok? Ahora, para que esos temas no les caigan de golpe, vamos a cortar el video por aquí, para que tengan ustedes oportunidad de revisar en los libros que ya tienen los temas y poco a poco vayan entendiendo más lo que es la absorción y catálisis. Y entonces vamos a complementar este video el día jueves, pero necesito por favor que se pongan a leer, ¿sí? Lo pueden consultar en el KIL, en cualquier otro de los libros que ustedes ya poseen. Por favor, cualquier duda que tengan me lo hacen llegar en el grupo, ¿sí? Para que de este tema aprendan lo mejor que se pueda. La actividad que vamos a desarrollar tiene que ver, una vez que cerremos lo que es absorción y catálisis, vamos a hacer entonces la actividad. Les platico de rápido. Se van a formar mesas de trabajo donde pues, cada quien se van a organizar por pares de equipos, van a representar lo que son una industria y un proveedor, y entonces van a ver el tema de absorción con catalizadores, y entonces para que ustedes analicen de qué manera se llevan a cabo la selección de catalizador de acuerdo al proceso químico o bioquímico que se esté llevando a cabo ahí. Bueno, pues ánimo, hay que ver con mejor cara esta situación y pues cualquier cosa estoy en el grupo.